cúbicos, sí, porque lo hice mal. Es que ya me estaba durmiendo, doctor, como lo hice en la madrugada. ¿Y cuál es la solubilidad del CO2 en agua a 25 grados y una atmósfera de acuerdo al dato que encontraste? Ah, ese es el 1.45 gramos sobre litro, doctor, precisamente. Ok, vale. Entonces, esto, lo que estamos viendo es esencialmente la absorción de CO2 en una torre de paredes mojadas, ¿no? Exacto, ¿Estamos de doctor. acuerdo? Sí, doctor. Bien. Y en ese sentido, lo que nos piden es, para esas condiciones, sabiendo que el gas es puro, ¿sí? Calculemos la velocidad de absorción en una columna de 1 metro de longitud y que tiene un gasto de 0.05 kilogramos por segundo por metro de espesor, ¿no? Exacto. A 25 grados centígrados. A 25 grados. Bien. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere explicar la solución? Jóvenes, aquí estoy y ahí están. Bueno, yo traté de hacerlo en una presentación, profe, pero no sé si la puedo compartir. Claro que sí, permíteme, déjame. eh, a ver, ¿ya puedes? A ver, permítame un segundo. Doctor, Sí, nada más con que le digan ahí, dígale que si quiere que le ponga share screen en el Zoom y ya puede compartir su presentación, así lo puede hacer. Nada más es una observación para decirle, bueno, pues espero que no haya problema. ya te oyó. Esperemos que no haya visto problema. A ver, Bueno, ahí ya se ve, creo, ¿verdad? sí, Bueno, en la primera diapositiva, bueno, la segunda, está más o menos el problema ejemplificado, que dice calcular la rapidez de absorción de CO2 en una película de agua descendiente sobre una pared vertical de 1 metro de longitud a un gasto de 0.05 kilogramos por segundo, metro cuadrado de espesor a 25 grados centígrados. El CO2 puro a una atmósfera estándar. Inicialmente el agua está esencialmente libre de CO2. Entonces abajo tenemos la torre, que sería lo negrito, ajá, y lo verde que se ve sería el líquido puro que entra, y abajo vamos a tener el gas, que es el CO2. Ajá. Y ahora en la tercera diapositiva, ay, es que vamos a tomar una parte de cómo se está viendo, cómo está pasando el agua y el CO2. ok, Y lo que vamos a tomar en cuenta es que no hay una reacción química, las condiciones no cambian en la dirección X, es decir, que las derivadas van a ser en X igual a 0. Va a tener que prevalecen las ecuaciones de estado estacionario, la rapidez de absorción del gas es muy pequeña, la difusión de A en la dirección, y vamos a tener que es la difusión de A en la dirección y las propiedades ok. son constantes. Entonces aquí lo que traté de mostrar es cómo se está comportando una parte, tomando un punto del gas en el líquido,
Vamos a ver que el líquido es lo verde y va hacia abajo. Vamos a tener una concentración de A en, delta Z, en Z, y vamos a tener una concentración del gas. No sé si más o menos me explique. Sí, nada más una pregunta. Sí. Donde está el perfil de concentraciones de A, luego pones CA subíndice delta. ¿Esta a qué corresponde? Es que esa sería la pared, la que está ¿Segura? mojada. ¿Segura? Es que sería ay, no me acuerdo. Que igual lo hice en la noche. En tu dibujito, ¿cuál es la pared del tubo? ¿El tubo? Sí, ¿cuál es la pared? La pared sería la que está como rayadito. No, que Ajá. está como... Ajá. Ok, y entonces sea delta, ¿qué es? Sería en el tubo. A ver, otra vez. Si la pared está del lado izquierdo, sea delta que pones ahí, ¿representa qué cosa? O sea, en principio, como la describimos en la vez pasada, esa representaría la concentración en la pared, ¿no? Sí. Pero aquí tienes la concentración en delta y ese delta que como lo pones, ¿qué representa? Ay, no me acuerdo. A ver, acuérdate. Líquido. Esa Sí. línea que hiciste en la madrugada Sí. y que tiene varios, ¿cómo se llama? Varias arrugas, ¿no? O sea, la de la derecha. Ajá. ¿Qué es? ¿Qué representa? Es la película, ¿no, profe? ¿Ok? ¿Y No. qué cosa tenemos ahí? Ahí tendríamos el líquido y el gas, ¿no? Físicamente, ¿qué tienes ahí? El ¿Quién líquido. ayuda? La interfase. Es la interfase. Ajá. ¿Sale? Esa es la Sí. interfase. Entonces, más que sea delta ahí tienes CAI, subíndice I, para decir que es la interfase. Ah, sí. ¿Estamos? Sí. ¿Sí está claro? Sí. Sí, sí, sí. Órale. Ahora, si esa concentración es es la de la interfase entre gas y líquido, ¿sí? Sí. ¿Cuál sería cuánto valdría esa concentración? ¿Cuánto vale? Sería No me cero. digas el número, dime cuánto valdría, cómo la calcularía. Sería la concentración del gas entre la concentración del líquido, ¿no? Sí, pero ¿cuánto es eso? ¿Cómo la puedo calcular? Yo digo que con la de la solubilidad, ¿no, doctor? ¿Por qué? ¿Por qué con la No solubilidad? sé, espéreme. Porque es donde tiene contacto el gas con el líquido. Esa es una razón. ¿Cuál otra? Sí. ¿Qué cosa es la solubilidad y ese dato que se menciona al inicio de cuando empieza la solución del problema? ¿Qué es esa? ¿Quién dice yo? A ver.
La solubilidad del agua, la solubilidad del CO2 es cuánto A ver, absorbe el agua. te estamos oyendo bajito. ¿Podrías hablar más fuerte o acercarte al micrófono? Sí, disculpe, doctor, ¿me escucha mejor? Sí. La solubilidad es cuánto el agua absorbe de CO2. Ok. Entonces, eso es una concentración. Pero esa concentración, ¿qué significa? Esa concentración que es la solubilidad del CO2 que tiene el agua en el agua, ¿qué significa además? ¿Qué quiere decir eso? ¿Puede ser que en ese punto están en equilibrio? Exactamente. Exactamente. Y por eso la voy a calcular con la solubilidad del CO2 a las condiciones de presión y temperatura, ¿sí? Y la voy a obtener de los datos de equilibrio. ¿Sí estamos? Y una gran ventaja, ¿sí? La gran ventaja es que el CO2 en la fase gas está puro. Y por lo tanto, esa sería la solubilidad que tiene el CO2 puro en agua. Y es el equilibrio, ¿sí?, que hay entre gas CO2 puro y agua, y por lo tanto, cuánto se disuelve cuando alcanza el equilibrio en agua a 25 grados. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Sí, ¿Jóvenes? sí, profe. Sale. Continúan ahí. Bueno, y ya de ahí sería ver lo que nos dice de la solución que nos propone el ejemplo. Ok. Que ya nos dice que la solubilidad, ¿vale? La solubilidad del CO2 en el agua a 25 grados, atmósfera estándar, es la concentración de ANI, que es igual a 0.0336 kilomoles metro cúbico, y tenemos que la difusividad de A a B va a ser de 1.96 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo. Vamos a tener una densidad de la solución de 998 kilogramos metros cúbicos y una viscosidad de 8.94 por 10 a la menos 4 kilogramos metros por segundo. Y nos da la longitud, que es 1 metro. Y ya nada más sería, bueno, sustituyendo los valores, ya nos da un delta de 0.396 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ajá. Vamos a tener un Reynolds de 203. Y por el Reynolds que nos da de 203, vamos a aplicar la ecuación 3.19. ¿Sí? Bueno. Ok, nada más pregunta ahí. ¿Qué cosa es esa gamma? ¿Sí sabes cuál es la gamma? Cuando calculas el Reynolds, tú dices es igual a 4 veces gamma sobre mu. ¿Sí? La rapidez de masa del flujo. ¿Es qué, perdón? La rapidez de la masa del flujo. La rapidez de flujo másico, ¿no? Bueno, pero es longitud de gasto, ¿no, doctor? ¿Cómo? Longitud de gasto, ¿no? ¿Qué quiere decir longitud de gasto? Eso no lo entiendo. A ver. Es la del, o sea, la que ahorita lo que estamos viendo es lo que estamos discutiendo es la de la fórmula del Reynolds, que es 4 sobre gamma sobre la viscosidad, ¿no? 4 por gamma sobre la viscosidad. Bueno, 4 por gamma sobre la viscosidad. ¿Qué es gamma? La rapidez de flujo másico. La rapidez de flujo másico. ¿Qué más? Falta una observación ahí adicional. Por unidad de anchura de pared. Exactamente. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso sus unidades son kilogramos por metro segundo. ¿Sí? De ahí que a partir de esa gamma yo pueda calcular delta, que es, ¿qué cosa?
¿Qué El es espesor, esa? ¿no? Es el espesor. Es el espesor, ¿no? Es el espesor de la Es el película espesor de del la líquido. película. ¿Ok? El espesor de la película que estamos ocupando del líquido. ¿Ok? Anaí, continuamos contigo. Sí, doctor. Bueno, entonces ya aplican, después vamos a aplicar la ecuación 3.19, que es KLPR, que sería igual a 6 veces la difusividad de A en B por gamma entre pi por delta por la densidad. ¿Sí es la densidad? No creo. Sí es la densidad, ¿verdad? Ajá. Por la longitud. Y eso nos va a dar 2.798 por 10 a la menos 5 kilomol por metro cuadrado por segundo. Ok. Yo tengo ahí una duda, ¿puedo expresarla? Sí, claro. Pues entiendo que el KL es el coeficiente de difusividad. Nope. Bueno, entonces, ¿qué es? Y también si me podrían decir a qué se refiere PR y otro que decía AB atrás del ejemplo. A ver, ¿quién contesta? Yo le puedo contestar una pregunta al compañero. El PR es promedio, compañero. KL es KL promedio. Yo estoy Exacto. calculando ahí solamente un promedio. ¿Y qué es KL? KL es el coeficiente de transferencia de masa con el que se Ajá. puede calcular la cantidad de gas disuelto después de que el líquido recorra en su descenso la Así distancia es. L. KL es el coeficiente de transferencia de masa, no es la difusividad. La difusividad la tenemos como dato arriba y es Es 1.96. DAB. ¿Sí? Es la DAB que está en el segundo renglón y que se utiliza en la expresión 319 que se usa en el ejemplo para calcular esa KL promedio. Ok, sí, muchas gracias. Y el Síguele, A, Anaí. compañero, es la difusividad de A en B, que aquí A sería el CO2 y B sería el agua. Sí, contestamos a tu pregunta, Anaí. Muy bien. Adelante, Anaí. Profe, se me olvidó el nombre de U. Se le olvidó el nombre de U. ¿Cómo es posible? ¿Qué cosa es U? Se me Velocidad fue. promedio en Y. La velocidad parcial. La velocidad en Y, ¿no? ¿Qué sería? A ver, alguien dijo velocidad parcial. ¿Qué quiere decir? Velocidad promedio de Y. Es la velocidad promedio en Y, ¿no? Promedio de Y hacia abajo, ¿no? Ajá. Ok. Entonces esa va a ser gamma sobre la densidad por delta. Ajá. Y eso nos da 0.209 metros por segundo. Ok. Entonces nos dice que en la parte superior la concentración de A en I menos la concentración promedio de A va a ser igual a la concentración de I menos la concentración de A inicial, que va a ser igual a la concentración de I, que sería igual a lo que es 0.0336 kilomol por metro cuadrado, que es el dato que nos dan. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué CAI menos CA0 es igual a CAI? Porque estamos partiendo del inicio, ¿no? O sea, Cuando no tenemos gas todavía. ¿cómo que no tenemos? Ya está el estado estacionario. No, cuando está el estado estacionario. Profe, es que ahí estamos evaluando de Y igual a 0 y en Y igual a L. Y en Y igual a 0 sea 0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos, todavía no ha absorbido nada. Y eso no necesariamente quiere decir que valga 0. Es que el porque tenemos el gas que entra el gas puro, ¿no? Sí, pero entra abajo. Y ahí ¿Qué delta es 0? Perdón, ¿por qué Z es 0 en ese punto? ¿No te oí bien?
porque Z es 0 en ese punto. Sí, pero sea 0, no necesariamente va a ser 0. Y aquí me dicen que vale 0. Y mi duda es, ¿por qué? Es que dice el programa que está inicialmente el agua está libre de CO2, ¿no? Exactamente. El agua entra a la columna libre de CO2, sin CO2. ¿Vale? Entonces, si entra sin CO2, cuando entra al equipo y se pone en contacto, la concentración de A en el líquido, la concentración de CO2 en el líquido vale 0. ¿Sí está? Sí. Sale. Continuamos, Anaí. Entonces, en el fondo va a ser la concentración de A de AI menos la concentración promedio de A en L va a ser igual, va a ser la misma, va a ser 0.0336 menos la concentración promedio de A en L. Esto sería, bueno, el flux de absorción va a estar dado por las ecuaciones 3.21 y 3.22. Igualando las dos ecuaciones, vamos a tener que despejar la concentración promedio de A en L. Y nos va a dar que la concentración de A en L va a ser igual a 0.1438 kilomol por metro cuadrado. Ya de aquí vamos a calcular A que ver, otra vez, ¿qué unidades tiene? Kilomol por metro cúbico. Ah, perdón. Cuidado. Sí, y de aquí se calcula la rapidez de absorción, que va a ser la rapidez de absorción por la concentración de A en L menos la concentración de A inicial. Ya sustituyendo los valores, vamos a tener que la concentración de A inicial va a ser 0, por lo que acabamos de comentar los compañeros. Uh-huh. Y esto va a ser igual a 7.2 por 10 a la menos 3 kilomol por metro por segundo por metro de espesor. Esa es la menos 7, no la menos 3. Esa es la menos 7, Anaí. 7.2 por 10 a la menos 7 kilomol por segundo por metro de espesor. Ok. Bueno, a ver. Y tiene una aseveración al final. ¿La puedes leer? El valor real puede ser mayor. Esto sería una aproximación, ¿no? ¿Y por qué puede ser mayor? Porque ay. ¿Sería por las condiciones, profe? ¿Cómo? En este problema no estamos considerando las agitaciones ni las ondas que se hacen a través del fluido. A ver, otra vez. Que en este problema puede ser que el valor puede ser mayor debido que en este ejemplo no se están considerando posibles fluctuaciones o agitaciones dentro del fluido. ¿Por qué habría agitaciones dentro del fluido? O sea, lo que estamos viendo es que el flujo es laminar, ¿no? El valor de Reynolds así me lo dice. ¿Sí? Entonces, agitaciones como tal, ¿cómo la entendería? Si el flujo es laminar. ¿No? ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes? No es porque estamos considerando que la velocidad en la pared es 0 y en realidad no es 0. No, porque eso finalmente es una condición que sí se cumple.
Es una condición de frontera, ¿no, doctor? Lo que Sí, estamos viendo. pero sí se cumple. Sí se cumple. No, no se ve. Hay una No situación lo muy, logro ver. hay una situación muy clara en este tipo de experimentos. Para poder hacer esto, estamos diciendo que en la interfase líquido-gas, es una interfase que es plana completamente, ¿sí? Y por lo tanto, la interfase tiene el mismo espesor todo el tiempo. Pero el flujo del gas a contracorriente, si ustedes alguna vez muestran curiosidad y lo checan o lo han checado, una película que cae, ¿sí? Y hasta en las fuentes las pueden ver cuando resbala por la pared de la fuente. La película que se ve que resbala, de repente vemos que tiene como arrugas, ¿sí? Y esas arrugas hacen que el área interfacial de contacto entre el gas y el líquido sea mayor que el área interfacial calculada geométricamente, como si no tuviera arrugas. Y por lo tanto, la velocidad de transferencia se da a través de un área que es mayor que la que calculamos geométricamente. Y por lo tanto, ¿sí? La velocidad de transferencia va a ser mayor que la que estamos calculando, ¿sí? Si cuidamos bien ese aspecto, entonces sí podemos tener esa K lo más cercana posible a lo que la teoría dice. Pero en muchos casos se ha encontrado que la medición real me da valores ligeramente o fuertemente arriba de lo que predice la teoría. Ese es el asunto. ¿Sí estamos? Sí. O sea, casi como lo plantean ahí en su dibujo, ¿sí? Es lo que está ocurriendo, ¿no? El gas que va a una cierta velocidad que en principio no nos importa porque el gas es puro, ¿sí? Lo único que nos importa es que esté presente en el experimento. Es claro que si el flujo de gas es muy alto, puede hacer que la interfase gas-líquido y por lo tanto el área interfacial gas-líquido sea un área que no esté completamente lisa y tenga arrugas. Y por eso el aumento en la velocidad de absorción. Y por eso lo que dice hasta abajo en la solución de este problema. ¿Sí está? Sí, ya quedó claro. Doctor, ya quedó. Bueno, no sé si ya vieron los problemas adicionales que se quedaron, que les envié y puse en el Drive. En el Drive. Son del Heinz y Maddox y esencialmente la mayor parte de ellos, casi todos, unos del Table y los demás son del Heinz y Maddox. Son para el uso de las correlaciones para estimar coeficientes de transferencia y el uso de las analogías para estimar también coeficientes de transferencia. Sí, no sé si los hayan visto ya. No, aún No, no. todavía no, doctor. No, ¿verdad? Bueno, No. échenle un ojo y los comentamos el lunes también, ¿sale? Doctor. Sí, profe. Y el lunes vemos la última parte de esto de transferencia de masa, que es la transferencia de masa interfacial. ¿Sí? Entonces ya ahora sí veremos qué sucede cuando tenemos dos fases, como en este caso, ¿sí? Pero en donde ambas fases, ¿sí? Están interviniendo en la transferencia
no como en este caso en donde se utiliza un gas puro. Y como es un gas puro, el perfil de concentraciones en la fase gas para ese gas puro, pues es plano, ¿sí? Desde la concentración en el seno del gas, en el centro del tubo, y la concentración en la interfase gas-líquido, si calculamos la fracción mol en todo momento, en cualquier posición, vale 1 en la fase gas, pero en la fase líquida no. ¿Sí? Entonces, esta parte es la que veríamos el lunes en la cuestión de la transferencia masa interfacial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. ¿Alguna Sí, profe. duda, Doctor, jóvenes? nada Sí, más, profe. yo tengo duda, doctor. A ver. Perdón, Jesús, discúlpame. Bueno, entonces la razón de la respuesta sería ¿por qué sería mayor el área? O sea, yo puse que el flujo del gas es mayor porque el área del gas líquido está completamente lisa. ¿Esa sería la argumentación? Así es, porque no está lisa. No está lisa. Ah, ok. Sí, y como no es lisa porque tiene arrugas, ¿sí? Eso hace que el área de transferencia sea mayor y eso hace que la velocidad de transferencia sea mayor. Ok, doctor. Muchas gracias. Eso sería todo. Jesús. Jesús. Jesús, ¿tenías duda? Perdón. Es que no estaba activo mi micrófono. Para la ecuación de la rapidez de absorción, Ajá. bueno, esa expresión proviene de la ecuación 3.14. No sé si la está viendo, profesor. Permítame, déjame ponerla. La expresión a la que te refieres, no el flujo de absorción. No. La La rapidez. 3.14, ¿quieres que veamos? Ajá. Es que, por ejemplo, en la respuesta considera que la rapidez de absorción es la velocidad promedio por el delta por una diferencia de concentraciones en L menos concentración en A0. O sea, Ajá. entonces, pero no entiendo porque en la 3.14 está en términos de diferenciales. Ajá. Es que si tú la integras, ¿sí? Del lado izquierdo tendrías, cuando haces ya todo el promedio, lo que tienes es, y ves la solución que te ponen, tú dices, la duda está en el cálculo final, ¿no? Ajá, o sea, ¿cómo establece que esa expresión es para la rapidez de absorción? Porque viendo la 3.14, pues nada más me deja en términos de diferenciales y después solamente haya la KL promedio. Pero Así no, es. no establece una expresión para calcular, bueno, no sé cómo decirle, para calcular la rapidez de absorción. A O ver. sea, en sí es la 3.14, pero cuando pone el resultado solamente utiliza la velocidad promedio, el delta y una diferencia de concentraciones. Así es, porque ya estás calculando todo lo que se transfirió al líquido desde arriba hasta abajo. Lo Desde que que entra pasa hasta es que sale. que, profesor, lo que pasa es que, bueno, en el resultado, en la respuesta, está utilizando esos tres factores. Por ejemplo, lo que yo hice fue revisar la ecuación 3.21 y en esa sí nos da, bueno, lo que está haciendo, bueno, la ecuación que usó para resolver el final, el punto es que no me dan a mí las unidades, me queda en kilomol sobre metro al cuadrado por segundo, que supuestamente es el flux, pero ahí solo lo marca como kilomol sobre segundo por metro de espesor. Entonces, Sí. es lo que no me queda muy claro. Sí, Porque arriba, supuestamente, según mis unidades, queda en metros cuadrados. a ver, es que si tú ves arriba, tiene en la 321, tú tienes que el flux promedio va a ser UY delta en L. ¿Sí?
por la diferencia de concentraciones. Y aquí abajo lo que tienes es UY por delta, por diferencia de concentraciones. ¿Sí? Es que Y por eso, hay un error, profe. Y por eso te dice es por metro de espesor. Es que también está usando el delta Es que, en la expresión no aparece, pero viene un delta. En la expresión. Está multiplicando por un delta, que es el 2.396 por 10 a la menos 4. Sí, está utilizando el delta, pero las unidades no me dan. Es la velocidad del delta y la diferencia de concentraciones sobre L. Así, si hacemos esa multiplicación, sí da el 7.2 por 10 a la menos 7, pero a mí me sale kilomol por metro cuadrado es kilomol sobre metro cuadrado por segundo. Y no concuerda con lo que está en el libro, bueno, con las unidades que ponen en el libro. Luego, acuérdense, déjame checar la versión en inglés, por favor, ¿sí? Porque es muy probable que aquí tengamos ese tipo de errores. Profe, pero si le está dando metro cuadrado, eso sería un flux, ¿no? Sí, es lo que está calculando. Si ven la ecuación 321, es para calcular la velocidad de transferencia como flux. Entonces lo que le faltaría en esa expresión del libro sería la división entre L. Para que así las unidades queden en kilomol sobre segundo metro cuadrado. Sí, era eso, doctor. Sí, Jesús, estás bien. Eso yo ahorita lo acabo de hacer. Ahorita lo que dices es que dividir entre la longitud, que es de 1 metro, y ya a mí ya me concuerdan las unidades, es kilomol segundo metro. Eso es el error de la fórmula, precisamente. Fíjese, la fórmula del flux promedio que daría la velocidad promedio por el delta, por el espesor entre la longitud por CA promedio menos CA cero. Sí, y ya sí. se quedan las unidades. Dimensionalmente, U por C, ¿qué unidades tiene? ¿Cuál, doctor? U, velocidad. UY. La velocidad. UY es metro sobre segundo. C. Metro sobre segundo, doctor. Y si la multiplico por la concentración, ¿qué kilomol segundo metro cuadrado. ¿Cómo? Kilomol sobre segundo metro cuadrado. Así es. Si lo multiplico por delta y lo divido entre L, las unidades deben ser por metro cuadrado. ¿Sale? Sí. O sea, las unidades de flux. Supongo que el libro ya da por hecho que lo está dividiendo entre el L porque solamente es una unidad de 1 metro. O sea. Es 1, exactamente. Y está eliminando el otro metro que proviene del delta. Así es. ¿Sale? Y solo habría un error en la respuesta del libro del metro cuadrado. Sí, porque esa parte no la explica. ¿Sí? Entonces las unidades serían kilomol segundo metro cuadrado, doctor. A ver. Si lo tienen ahí, va a ser, si multiplican la velocidad, ¿cuánto vale? 0.209 metros sobre segundo, doctor. Sale. El 2.396 por 10 a la menos 4, ¿qué es? Metros, doctor. Es el espesor. Es el espesor, ¿sale? Sí. Y el 0.01438 es la concentración en L. Exacto. ¿Qué unidades tiene eso? La 0.01438 es kilomoles sobre metro cuadrado. Metro cúbico, doctor. Ok. Y todo el producto que tenemos ahí, ¿qué unidades me da?
kilomol entre segundos por metros cúbicos. ¿Segura? No, es kilomol segundo metro cuadrado, ¿no, doctor? ¿Seguro? Oh. Profe, ya me hice un revoltijo. A No, ver. no, espéreme. A ver, Ahorita vamos a resolver las unidades y luego Vamos a analizar unidades, tranquilo. las unidades de este producto. Es que bueno, tengo una duda, prof. Si flux está considerando que es igual a la rapidez de absorción. Es lo mismo. O sea, es lo mismo. Esencialmente es lo mismo. Entonces, las unidades deben ser de las mismas. Las unidades deben ser las mismas, en principio, sí. Es que bueno, en la parte de arriba del libro dice una parte que la rapidez con la cual A es arrastrada por el líquido en cualquier Y por unidad de espesor en la dirección X es la multiplicación de la velocidad promedio, la delta por la concentración, y pone solamente moles sobre tiempo. Ajá. O sea, según eso es la rapidez. Esas son las unidades de rapidez por unidad de espesor. Así es. Entonces ya no coincidiría con las unidades de flux. No, porque la estás poniendo por espesor, por unidad de espesor. ¿Sí? Esto es a lo que iba. Entonces no utilizo el término de flux. No es estrictamente Na solita, sino que es Na por unidad de espesor. Por eso digo, a ver, empecemos por la cuestión de las unidades de este producto, ¿sí? Punto 209 por 2.396 por 10 a la menos 4 por 0.01438 menos 0. ¿Qué unidades tiene? Kilomol entre segundo por metro. Exactamente. Lo que le faltó aquí a esta expresión es que del lado izquierdo le faltó poner delta. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Que sí aparece del lado derecho cuando hace la multiplicación. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Sale? Bien. Primera cuestión es esa. La segunda cuestión es, o sea, las unidades que tiene, kilomoles por segundo por metro de espesor, ¿sí? Son correctas. ¿Sí estamos? Sí. Bueno, siguiente cuestión. El producto U por C, ¿qué es? U por C es un flux. Fuerte, que no te oí. U por C es un flux. Es flux, exactamente. ¿Sí? Es la velocidad de transferencia, ¿sí? Que tenemos en donde sea, en donde ocurra, ¿sí? Y necesariamente es un vector, ¿no? Porque la velocidad ahí que está involucrada tiene una dirección. ¿Sí estamos? A ver, ¿quién preguntó sobre la rapidez y el flux y si era estricto? ¿Quién hizo la pregunta? Yo, prof. Sí, pero ¿quién eres tú? Jesús, perdón. Jesús. ¿Está claro que U por C es un flux? Sí. ¿Sale? Ahora, en términos idiomáticos, ¿qué cosa es un flux? Pues es una velocidad o rapidez de transferencia. ¿Sí? Sí, prof. ¿Sí estamos? Ahora, sí. Y de hecho hay una nota en algún lado en el table, creo que al inicio de este capítulo, del capítulo 3, donde dice, ¿por qué usa flux en todo el momento y no utiliza la traducción de flux del inglés al español, aunque no es una palabra inglesa?
y la traducción sería flujo, porque flujo es una velocidad, es una rapidez de la cantidad de materia, mientras que flux tiene la denotación de que es una cantidad vectorial. ¿Sí? Pero, puesto en términos de cantidades, es una rapidez también, y en este caso una rapidez de transferencia de masa. ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, doctor. Ahora, en el caso específico que tienen aquí, está calculando la velocidad de absorción por metro de espesor. ¿De espesor de qué? De la película. ¿Sí? ¿Sí estamos? Si no multiplicara por el espesor, tendríamos estrictamente el flux, ¿sí? Pero ese flux no me da al final de cuentas esta noción de cuánto tengo de absorción en todo el equipo que estoy utilizando, que tiene una longitud de 1 metro. Jesús. Sí, lo he escuchado, profe. ¿Sale? Bien. Una cuestión muy interesante del libro, de este libro. Más adelante lo van a notar ustedes, aunque creo que ya se dieron una buena idea con este problema, que muchas de las cosas que calcula luego no las explica totalmente. Por lo tanto, cuando les pido que analicen algún ejemplo que viene, es porque hay muchas cosas que no están explícitas, que no dice de dónde vienen y que hay que entender, ¿sí? Entonces, la bondad del libro es que nos hace recordar cosas que ya vimos, que sí sabemos y que tendremos que seguirle paso a paso para poder entenderle a las propias soluciones que tiene ya escritas y puestas como ejemplos. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Y justo ahora que entremos a la transferencia de masa interfacial, ahí nos vamos a enfrentar a una cosa de estas. Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Estos siguen contando los métodos o los procesos de separación de transferencia de masa todavía son procesos de separación mecánicos o ya no? ¿Qué quiere usted decir con mecánicos? Pues no sé, usted nos dijo que íbamos a ver los mecánicos primero y luego... No, dije que los de equilibrio. Ah, ok. Que son estos. Ok. Sí. Entonces me confundí. Yo creo que sí. Bueno, gracias. ¿Algo más? Nada más, doctor. Los mecánicos son aquellos en donde, y los mencionamos al principio en la introducción, son aquellos en que utilizo, por ejemplo, diferencias de densidades, ¿no? Ajá. Como sedimentación, ¿sí? Okay. Para poder separar compuestos, ¿no? Uh-huh. Filtración es un proceso mecánico. Ok. ¿Sale? Sí. En donde en algunos casos usas cierto campo o cierto sistema externo que hace, debido a que son sistemas heterogéneos, que hacen que sea posible efectuar la separación. En estos casos, en ambos casos, a pesar de que tenemos 2 fases, cada fase es homogénea. El sistema es heterogéneo, pero la fase es homogénea. Así, por ejemplo, si brincamos un poquito y nos vamos a ver la destilación de una corriente líquida, toda la corriente líquida es homogénea. ¿Sí? Ok. Y es por eso que necesitamos emplear la creación de una segunda fase y tener otra fase para poder efectuar la transferencia
de un componente, de unos componentes de una fase a otra. Ok, ¿Sale? gracias. Muy bien. Jóvenes, aquí le dejamos entonces. Nos vemos el lunes, ¿sí? Y espero que ya hayan hecho al menos algunos de los problemas que se quedaron para poder analizarlo. ¿De acuerdo? Ok, doctor, muchas gracias. Sale, nos vemos.